chica, pues se han dado cuenta que realmente leerlo es bastante tedioso. Entender las mismas figuritas siempre se hace bastante complicado. Debe ser por la gran cantidad de rayitas que hay pues ahí cuando intentan graficar lo que son los anticuerpos dentro de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desarrollar pues este tema de la manera más sencilla, porque la inmunología, cuando uno la ve inicialmente, es fastidioso, es bien difícil, ¿no? Porque tenemos que aprender funciones de muchas de las células, sobre todo aquellas que dirigen o que tienen que ver con, con la defensa, ¿no? Pero dentro de ellas hay un grupo que tiene particular interés en verlas porque se trata de los linfocitos en general, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la inmunidad adaptativa. Es que esto ya forma parte realmente, ¿no?, de patologías que ocurren después del nacimiento. Entonces, hay una gama de patologías dentro del mundo de la reumatología que tienen que ver con alteraciones de estos grupos celulares. Y vamos a ver cómo lo hace, cómo es que nuestro sistema de defensa en determinado momento reacciona en forma muy exagerada, y uno de los fenómenos, uno de los problemas que ocurre es este. Ya habíamos dicho anteriormente que el sistema inmunológico también se puede alterar. Ya, ¿me cierras esa puerta, por favor? Esa de seguro quieres. Ya, no me hagas a nadie por ahí, ¿no? El sistema inmunológico también se puede alterar, y de varias maneras, ¿no? Sea porque reacciona en forma muy celosa, como hemos dicho, generando los problemas de hipersensibilidad o alergias, ¿ya? Y también, ¿no?, este exceso de celo muchas veces nos lleva a reaccionar con elementos propios de nuestro cuerpo, y esto constituye las enfermedades autoinmunes, que son las que vamos a ver el día de hoy. En la siguiente veremos aquellas que son defectuosas en su funcionalidad del sistema inmunológico y que se conocen como las inmunodeficiencias, mucho más sencillas. Pero también el sistema inmunológico puede en algún momento proliferar de forma exagerada cada uno de sus componentes celulares, generando pues los llamados tumores, entre los cuales tenemos la leucemia, los linfomas principalmente como principales exponentes. Bien, vamos a revisar entonces qué es autoinmunidad, a qué se refiere lo que es tolerancia inmunitaria, ¿no? Y brevemente haremos un paneo sobre lo que es lupus y sobre lo que es artritis reumatoide como máximos exponentes de las enfermedades autoinmunes. Bien, la idea es explicar pues estos mecanismos de producción. Recuerden que el logro de la asignatura es que ustedes puedan explicar estas cosas. Para explicar tengo que saber yo función, definitivamente, ¿no?, fisiología de cada uno de estos elementos celulares que ya se les ha recomendado que realicen. Bien, ¿qué son entonces las enfermedades autoinmunes? Es un grupo heterogéneo, vale decir, en su presentación, en sus características inmunológicas, clínicas, de laboratorio, etcétera, etcétera, que ocurren cuando el sistema inmunitario del organismo no puede diferenciar lo propio de lo ajeno. Claro, autoinmunidad, ¿no?, ataque contra mí mismo. ¿Debido a qué? No sé, en algún momento se bloqueó ese sistema inmunológico y lo que ocurre es que no logra distinguir lo que le pertenece, ¿no? No lo puede diferenciar de lo que no le pertenece, e igual lo ataca. Y esto es interesante porque realmente de ese suceso, ¿no?, que es una forma exagerada, una forma violenta, si se quiere, de reaccionar del sistema inmunológico, pues va a llevar a lesionar, va a llevar a generar daño, ¿no?, generándose lo que se llama una respuesta inmunitaria en los tejidos del huésped. Y esto acarrea, como en todos los procesos inmunológicos, daño tisular o enfermedades. Entonces, aquí es básico entender esto. Mi sistema inmunológico tolera todos los tejidos de mi cuerpo, los reconoce, ¿no? Cuando pequeño, digamos así, mi sistema inmunológico logró entender quiénes eran de su grupo. Vale decir, yo reconocía al peruano que vivía en el Cusco, reconocía que era peruano el que vivía en Piura, el que vivía en Ica, etc. Los reconozco. Pero en algún momento algo pasa, y
vamos a ver cómo este sistema inmunológico no logra reconocer y los trata como si fueran extranjeros, ¿no es cierto? Y los destruye o los ataca de alguna manera. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, soy tolerante cuando conozco algo y lo acepto, ¿no es cierto? Entonces, esa pérdida de la tolerancia es lo que finalmente constituye pues, el trastorno autoinmune. Estas son patologías que pueden afectar un grupo celular, ¿no? De un tejido, o pueden afectar varios órganos, generando pues alteraciones sistémicas, ¿no? Como que son estas enfermedades de esa naturaleza. Este hecho de aceptarlo, de aceptar cada una de las células de mi cuerpo como propias, las reconozco que pertenecen a mi territorio, se llama tolerancia o autotolerancia. No se llama tolerancia. Cuando se pierde esta autotolerancia es que se generan pues estos fenómenos. Y vamos a ver cómo realmente se hace, ¿no? Cuando se pierde esta capacidad de reconocer lo que vive en mi territorio, ¿no es cierto? Cuando se pierde esa capacidad es que se generan las enfermedades autoinmunes. Y alguien tiene que ser responsable de la aparición de esto. Porque no son enfermedades comunes, no son enfermedades que se presentan en toda la población, sino en algunos grupos que vamos a ver qué características tienen para que ocurra ello. En general podríamos señalar que las enfermedades autoinmunes no son sencillas de poder hacer un diagnóstico. Hay un ejemplo clásico, por ejemplo, que se lo observa mucho en la parte clínica, ¿no? Nosotros que rotábamos en el hospital Loaiza, un hospital exclusivamente de mujeres, pues veíamos ahí gente joven que tenía derrames pleural, una serositis de algún tipo, una pericarditis, o podía tener un problema articular, ¿no? Un derrame a ese nivel, ¿ya? Y, por ejemplo, en lo que era típico, ¿no? La famosa pleuresía o derrame pleural. Derrame pleural en mujer joven, tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Acá en el Perú, por prevalencia, tuberculosis. Y la otra que le sigue en frecuencia son las enfermedades autoinmunes. En conclusión, una mujer joven con derrame pleural o es tuberculosis o es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, hay algunos tips que nos ayudan, nos orientan. Pero en general podríamos decirte que la forma de hacer los diagnósticos de estas enfermedades no es muy sencillo, es bastante complejo, requiere una buena semiología. Claro que cuando uno le presenta, acá a los alumnos le presentan lo clásico, ¿no? Ustedes han visto ayer lo que han hecho ejercicio en la práctica sobre esas dos formas de presentación de esas figuras que poníamos de lupus y de artritis reumatoide, es lo clásico, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico está cantado ahí, pero no se les pide hacer el diagnóstico a ustedes, sino realmente de que analicen la información para hacer después diagnósticos diferenciales. Vale decir, no todo aquel que le dé las articulaciones tiene artritis reumatoide, ¿cierto? No todo aquel que tiene manchas en la cara tiene lupus. A eso me refiero. Son un montón de patologías que se parecen, pero que hay que saberlas diferenciar de acuerdo a determinadas características. Entonces, como ven, las enfermedades autoinmunes en general tienen una serie de aspectos que hay que considerar. No son diagnosticados solamente por la presencia de un detalle, en este caso histopatológico o clínico, ¿no? Sino que juegan una serie de factores que tienen que concurrir muchos de ellos entre sí para poder armar realmente el esquema de que estamos frente a una patología de esta naturaleza. Es muy frecuente en la práctica, se ven, vamos a decir a diario, gente que consulta, que va a la consultoria de medicina por problemas de manchas, por ejemplo, dolorosas en las piernas, ¿no? Es decir, manchitas rojitas en las piernas. De tipo crónico, cuando uno las ve, es una vasculitis. ¿Cómo sabe que es una vasculitis? Porque lo encuentran un infiltrado linfocitario crónico. Son así, pequeñas, como decir, lunarcitos rojos que duelen, molestan, que aparecen per se, o aparecen cuando uno toma algún medicamento, que no es una reacción, no es una urticaria, no es un fenómeno de hipersensibilidad, sino es un problema de autoinmunidad. Una vasculitis, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, que acompaña a muchas patologías, ¿sabes? Es decir, son parte de un montón de otras enfermedades. Entonces, como ven, por definición, pues entonces aquí hay una serie de características que definen las enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes que tienen manifestaciones clínicas diferentes. Aquí se ven algunas de las más visibles, si se quiere, de las que saltan a la vista, ¿no? Que podrían encontrarse así, pero hay que entender que estas son enfermedades sistémicas. Es decir, si uno ve esto y dice diagnóstico, artritis reumatoide,
no quiere decir que las manos nomás están alteradas, ¿no? Hay que entender que como enfermedades sistémicas, pues tenemos órganos, aparatos y sistemas, y cualquiera de ellos puede estar alterado en mayor o menor magnitud. Igual acá, ¿no? Uno ve máculas clásicas de alas de mariposa, característica del lupus. Pero estos pacientes tienen, dependiendo de la variedad, por supuesto el lupus, tienen compromiso también sistémico, ¿no? Renal, principalmente, cutáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos un caso de miastenia, ¿no? Y acá tenemos un caso de esclerodermia, acá tenemos un caso de pénfigo, acá tenemos un caso también de esclerodermia, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, manifestaciones, pero ya groseras, muy evidentes, muy, ¿qué le digo?, fácil de hacer el diagnóstico. A veces una mácula muy tenue, ¿no? Que no abarca las regiones malares, sino la pirámide nasal, nos hace pues el diagnóstico presuntivo del lupus. Y solo el interrogatorio, solo el examen, la anamnesis, el examen clínico, es lo que nos va a determinar cuál es el problema del paciente. Decíamos que había pérdida de la tolerancia, ¿no? Pérdida de la autotolerancia o tolerancia. Esto, recuerden, están comandados por los linfocitos. Los linfocitos son los responsables de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y son aquellos que determinan finalmente la aparición o no de estas enfermedades autoinmunes. En condiciones normales, un linfocito T nace para protegernos. ¿Correcto? ¿Contra qué? Contra los virus, bacterias, etc., ¿no? Contra diversos elementos. No nace para atacar las células de mi cuerpo. ¿Correcto? Las tolera. Hay tolerancia. Entonces, cuando hablamos de pérdida de la tolerancia o de la autotolerancia, cuando realmente a todos los trata por igual, ¿no? Y no las reconoce como tal y las ataca, ¿no? Y ahí se generan, de ese ataque se genera, dependiendo por supuesto a qué órgano pertenece esta célula, ese ataque va a terminar en una enfermedad autoinmune, ¿no? Por eso dice, ¿no? Un buen linfocito es capaz de identificar a su objetivo. Estos son sus objetivos, de diversas formas, maneras, mecanismos, etc. Debe ser capaz de eliminarlo, tomar medidas para que sea eliminado, ¿no? Rara vez lo hace él directamente, a no ser que sea un NK, ¿no? Sino lo hace siempre a través de mediadores. Saben ustedes que existen los helpers, los reguladores, etc. Y cada uno de ellos tiene una función diferente, ¿no? Entonces, los helpers, pues ellos lo que hacen es producen citoquinas, activan macrófagos, activan la fagocitosis a través de los macrófagos, qué sé yo, una serie de funciones colaterales, ¿no? Pero comandados por ellos. Entonces, de esa forma, pues, decimos que elimina al agente agresor. Y no debe identificar como diana nada que no sea su objetivo. Este no es su objetivo. Este no es su diana, ¿ya? A esto se le conoce entonces, a todo esto, todo este proceso se le conoce como una tolerancia inmunológica, ¿ya? Entonces, en esencia, enfermedades autoinmunes es la pérdida de este mecanismo de los linfocitos de reconocer lo propio, ¿no? De aceptarlo como tal, de aceptar lo que pertenece a mi cuerpo, ¿no es cierto? Y ¿quiénes hacen eso? Los linfocitos autorreactivos. Vamos a ver quiénes son ellos, qué papel juegan. No son nada extraordinario, no son diferentes de los helpers ni de los citotóxicos, ¿no? Son los mismos linfocitos helper, pero que han evadido una serie de mecanismos de maduración. Las enfermedades autoinmunes pueden tomar un órgano o pueden tomar sistemas. Y ahí se convierten pues en órganos específicas, o sea, específicas de un órgano, o pueden ser, ¿no? Específicas de un sistema. O en otro caso, mejor dicho, tomar todo un sistema, ¿no? Acá tenemos una lista de enfermedades en las cuales, cuando vemos, encontramos que es el órgano el que está dañado, el que está enfermo. Pero no olvidemos, por ejemplo, la enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de, si bien es cierto, la enfermedad de Addison es una enfermedad autoinmune, hay autoinmune, hay por infección, por tuberculosis. La enfermedad de Addison es una enfermedad sistémica, entonces ¿por qué figura acá?
Se dice que es órgano específico porque ataca a ese órgano. Hay un fenómeno autoinmune contra las células de las capas de la corteza adrenal. Pero saben que produce una gama de hormonas. Y si se altera esa gama de hormonas, los efectos se verán reflejados en los diferentes órganos, convirtiéndose en una enfermedad sistémica. ¿No es cierto? Entonces, se refiere al ataque, ¿no? La tiroides Hashimoto, igual, ¿no? Una enfermedad autoinmune, es muy frecuente en los Estados Unidos, que provoca hipotiroidismo. Claro, ataca a la tiroides, pero al haber hipotiroidismo, disminución de la función tiroidea, definitivamente los órganos que dependen de ese metabolismo, digamos así, de la hormona tiroidea, pues se van a ver reflejados, generándose una enfermedad que se va a convertir en sistémica. Entonces se refiere al ataque, ¿no? Anticuerpos contra tiroides, anticuerpos contra las adrenales, anticuerpos contra páncreas, etc. La misma diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿no? Una insulitis generada por alteración contra las células beta del páncreas, ¿no es cierto? Y ven ustedes que el efecto pues, es sistémico, ¿no es cierto? ¿Ya? Mientras que hay otras que toman diferentes órganos casi simultáneamente, ¿no? O van apareciendo sucesivamente daño en diferentes órganos, generando pues una enfermedad mucho más grave, ¿verdad? Bien. Y hay otras que son más o menos intermedias, ¿no? Bien. Las enfermedades autoinmunes en general se habla que tienen factores, es decir, no nacen per se, aparecen en determinadas circunstancias precipitadas por determinados problemas, ¿no? De tal manera que podríamos decir de que son enfermedades multifactoriales. Como muchas de las enfermedades del cuerpo humano, hay una serie de factores que juegan en contra para su presentación. Entonces, vemos que, por un lado, tenemos factores ambientales, ¿no? Factores ambientales, ¿ya? De diversa naturaleza. Hemos dicho que nuestro sistema inmunológico nos protege de todo el medio externo. Pues cualquier elemento del medio externo puede convertirse en un enemigo cuando nuestro sistema inmunológico no funciona como tal, ¿cierto? Tiene que haber entonces un desencadenante externo, por lo general. Y por lo general los desencadenantes externos son las infecciones. ¿Qué quiere decir con esto? De que cuando uno hace la anamnesis de estos pacientes que han tenido, o que aparecen, o que debutan con un problema de enfermedad autoinmune, si uno empieza a analizar la información, se va a dar cuenta de que ha habido una infección previa de cualquier naturaleza, un problema gripal, un problema bacteriano, etc. O muchas veces ingesta de determinadas sustancias, ¿no? He consumido hongos, nunca he consumido hongos, y de que empecé a consumir hongos que me empezaron a gustar, me empezaron a aparecer tales cosas. Son factores que van sumando, muchas veces gatillan la presentación de la enfermedad en alguien que ya tiene susceptibilidad genética. Porque sí, tiene que haber susceptibilidad genética, son enfermedades, repito, que no nacen per se. Necesitan algo que las gatille, que las impulse, que las sustente. Entonces, está demostrado que existen genes predisponentes, ¿no? Genes que tienen que ver con la misma naturaleza de los linfocitos T, o tienen que ver genes que alteran los procesos de tolerancia. Es decir, la tolerancia es un mecanismo de actividad, ¿no? Es el hecho de reconocer, ¿no? A otra persona, no solamente se trata de mirarla y punto, ¿no? Interiorizo yo mucha información para saber si alguna vez le he visto o no le he visto, si me parece alguien que ya lo he referenciado, lo tengo yo dentro de mi data personal en el cerebro, etc. Es decir, es todo un proceso. Es igual acá, ¿no? La susceptibilidad genética no solamente está en la característica de la célula como tal, sino también en los mecanismos que van a adquirir después, ¿no? En los mecanismos que van a adquirir después, vale decir, en los mecanismos de tolerancia, sea central o periférica. Ahí se encuentra la parte de lo que corresponde a susceptibilidad. Por otro lado, vemos que también interviene, ¿no?, la parte hormonal. Sí, pues, porque
Desgraciadamente las enfermedades son más frecuentes en mujeres, son más prevalentes en mujeres. Entonces, algún proceso tiene que haber que no tiene el varón o no lo tiene con la fuerza. El varón, con esa fuerza, el varón, que se hace más frecuentemente en este grupo, ¿no? En este grupo, en este género, ¿no? El sexo femenino. Entonces vean que se suman factores ambientales, factores genéticos de peso, todos ellos, y factores hormonales, ¿no? Que hacen que su presentación sea más frecuente en mujer. Y factores desconocidos, de alguna naturaleza, todavía son enfermedades complejas que no se sabe, no se conocen cuántos factores más existen que pudieran predisponer a esto. Se hablan de muchos más que todavía están en estudio. Entonces acá tenemos factores genéticos, ambientales, sexo y otros. Cuando digo sexo estoy hablando de hormonal. Todos ellos, por diferentes mecanismos, van a llevar a una pérdida de la tolerancia, ¿no? Es decir, desconocimiento de mis células corporales, y esto se llama enfermedades autoinmunes. Un fenómeno muy no digamos controversial, sino ya muy conocido, lo constituye el mimetismo molecular. ¿Por qué aparecen las enfermedades autoinmunes? Parece, ¿no?, que tiene una explicación lógica lo que vamos a decir, en el sentido siguiente. Las especies se han evolucionado a través de los siglos. El hombre, desde que existe, realmente ha convivido con un ambiente muy hostil, con virus, con parásitos, bacterias, etc. Y saben ustedes de que el hombre pues ha podido ser atacado por todo ello en algún momento de toda su evolución, de la evolución de las especies. Pues bien, muchos de estos microorganismos han logrado, ¿no?, adaptarse al ser humano y quedarse a vivir permanentemente. Como en el caso de los virus, ¿no? Los virus pues necesitan un hospedero, necesitan una célula humana para poder reproducirse y generar enfermedades. Entonces, ¿por qué no pensar pues que en este afán de supervivencia de las especies, tanto de la serie menor, vale decir virus y bacterias, y la serie mayor, vale decir el hombre, pues realmente han empezado a convivir juntos, ¿no es cierto? De tal manera de que nosotros tenemos mucho material parecido al que tienen los virus, al que tienen las bacterias. Como que de hecho ocurre así, las bacterias son animales o son microorganismos unicelulares, tienen la misma composición de sus paredes. Lo que difiere son algunas sustancias, algunas moléculas que no las tenemos nosotros y que son las que finalmente nos causan enfermedades. Yo creo que es lógico pensar de esa manera. Entonces, estas mutaciones que se han ido dando al azar, la entrada y salida de, ¿no?, proteínas del cuerpo humano por la evolución de las especies, ha llevado pues que tengamos muchas moléculas, repito, proteicas parecidas a la nuestra, ¿no? Es decir, moléculas virales, moléculas bacterianas y de otros microorganismos que se parecen perfectamente a la nuestra. Y de hecho es así, ¿no? La bioquímica de las proteínas, por ejemplo, de los lípidos, por ejemplo, es exactamente igual en las bacterias, es exactamente igual en los virus que la del ser humano, ¿no? Por allí algunas diferencias. En conclusión, tenemos elementos parecidos a los que tienen los microorganismos, ¿verdad? Esto ha llevado pues a lo que se llama una reactividad cruzada para generar el fenómeno de mimetismo molecular. Es decir, el sistema inmune en un momento nos va a confundir, ¿no es cierto? Esa proteína que venía de un virus de hace muchos siglos, que venía de una bacteria hace muchos siglos de la evolución de las especies, pues tú la tienes, ¿no es cierto? Eso se llama mimetismo molecular y por lo tanto en determinado momento te ataco. ¿Por qué? Vamos a ver qué otros factores influyen. Pues bien, entonces estas proteínas ingresaron al organismo humano, son reconocidas por nuestro sistema inmunológico y ahí empieza pues realmente la pérdida de la tolerancia, ¿no es cierto?, generando las enfermedades autoinmunes. Muchos componentes de posibles patógenos son muy parecidos a componentes que aparecen en nuestro propio cuerpo, dice ahí abajo. ¿Ok? A eso se refiere con mimetismo molecular, porque hay una serie de enfermedades en las cuales se explican a través de este mecanismo, como vamos a ver ahorita. Y acá tenemos el clásico ejemplo, ¿no?, del hidrocombo beta hemolítico. Esta es una patología frecuentísima, muy frecuente, que la vemos, la tenemos, la hemos visto en casa,
etcétera, no porque nadie me diga que nadie tenía amigdalitis. Yo estoy seguro que más del 90% de personas han tenido un momento un foco infeccioso de esta naturaleza, ¿no? Pues bien, esto que es una representación muy común, porque tenemos estreptococos en la piel, tenemos estreptococos en la boca, etcétera, ¿no? Tenemos en diferentes sitios. Este estreptococo tiene algunas características, ¿no? La bacteria que genera esto ya tiene un grupo, tiene un antígeno carbohidrato de grupo A, vamos a decir que es esta flechita, esta es la bacteria, el estreptococo beta hemolítico de grupo A, ¿ya? Y tiene un antígeno M, ¿sí? Que lo vamos a representar aquí con una estrellita y un círculo. Perfecto. Cosa curiosa, aquí a nivel de la tropomiosina, ¿sí? También tenemos moléculas, ¿no? Proteicas. Saben que todos somos, todo es bioquímica en nuestro cuerpo. Tenemos moléculas proteicas que, miren, tiene proteínas muy parecidas o semejantes o similares a las que tiene la bacteria. ¿Correcto? Entonces, mientras no haya el ingreso de la bacteria, por eso decía, muchas veces la infección precede al microorganismo, mientras no haya ingreso de la bacteria, pues mi sistema inmunológico vivía sin ningún problema mirándolas y listo, pasaba de largo. Pero ¿qué pasó? Llegó pues una sobrecarga de estos elementos bacterianos, por lo tanto llegó una sobrecarga de elementos proteicos, ¿no? De esta bacteria, estreptococo beta hemolítico, y ¿qué hizo mi sistema inmunológico? Ya ahí sí reaccionó de forma diferente, ¿no? Empezó a atacar. ¿Por qué? Porque tenía que defenderse, pues, ¿de quiénes? De estos. Pero estas son parecidas. Ah, pues, yo soy ciego, no conozco, no sé. Me parece igualita la tapa. ¿Y qué estamos representando acá? El músculo cardíaco. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Cuando afecta, pues, a través del estreptococo beta hemolítico exclusivamente a la enfermedad cardíaca, se llama cardiopatía reumática, ¿no? Se llama cardiopatía reumática. ¿Ya? Entonces, esa es una grave enfermedad, de naturaleza infecciosa, pero miren ustedes el componente que tiene, que es relacionado con la autoinmunidad, el mimetismo molecular, ¿no? El mimetismo molecular. Esta bacteria también, sus componentes proteicos, se las encuentra a nivel articular, a nivel cutáneo y a nivel cerebral. Por lo tanto, es posible esperar que también vaya a existir daño aquí, como que en esta patología existe, de hecho, ¿no? En la enfermedad reumática existe, de hecho, compromiso de estos órganos que en conjunto pues van a generar todas unas características muy especiales de esta enfermedad llamada enfermedad reumática. Entonces, esa es la génesis de la enfermedad reumática, ¿no? Esta es la manera de explicar, digamos así, por qué el corazón se ve inmerso, por qué las articulaciones, la piel, el sistema nervioso también se ve comprometido, ¿no? Y acordarnos solamente de esto, nosotros podemos decir qué es lo que tiene el paciente, sin haber estudiado cardiología y enfermedad reumática. ¿Y qué debo hacer para dar tratamiento? ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué tiene el paciente? Pues va a tener arritmias cardíacas porque daña movimientos del corazón, pues. ¿No es cierto? Va a tener valvulopatías. ¿Qué más va a tener? Va a tener compromiso articular, dolor articular, inflamación articular. Va a tener lesiones cutáneas, va a tener lesiones convulsivas probablemente por comprometer el sistema nervioso. ¿Se dan cuenta? Solamente entendiendo esta parte, en este caso microbiología con histología, ¿no? Que es fisiopatología. Bien. Veamos ahora sí algo que, como ya les dije al grupo de ayer, no lo van a encontrar en ningún libro, en ningún texto, este producto realmente de haber revisado varias diapositivas, no, varios videos, ¿no? Para poder entender autoinmunidad, porque como repito, pues cuando uno empieza a hablar de autoinmunidad al inicio no se entiende nada, ¿no? La palabra misma me sonaba, pues, me sonaba anormal, ¿no? Nuestro sistema inmunológico nos ataca, no entra en la cabeza cómo es eso. Pero bien, sí existe. Bien. Vamos a representar la médula ósea de esta manera. Represéntela como guste. Si no la dibujan,
Si no siguen las flechas, no la van a entender. La miran así en el celular, eso tampoco. Tienen que hacerla para poderla entender. ¿Saben qué? La médula ósea es la fuente de linfocitos B y linfocitos T. ¿No es cierto? Solamente vamos a hablar de ellos, nada más ahora. Pues bien, aquí vemos un linfocito B, sonriente, feliz. ¿Por qué? Se ha graduado pues aquí, ha madurado aquí, aquí ha crecido, aquí ha nacido, aquí se ha desarrollado y es un profesional y se va feliz. ¿A dónde? A cumplir su función. Saben que los linfocitos B tienen su función específica, que es la de producir anticuerpos. ¿Correcto? ¿Dónde se van? Se van a los ganglios. Ahí paran, ahí están. Cuando digo ganglios, estoy hablando de un órgano linfoide secundario. ¿Ya? Pueden estar en el vaso, pueden estar en el MALT, etcétera, donde ustedes quieran, donde haya tejido linfoide. ¿Cierto? En el apéndice, no sé, donde ustedes gusten. Ahí están. Por eso solamente relacionamos aquí como territorio ganglionar, porque es ahí donde reciben la primera impresión. Y cuando ustedes tienen una amigdalitis, por ejemplo, han pasado por la experiencia seguramente, que les duele la garganta, ustedes se tocan aquí el cuello y tienen los ganglios inflamados. Claro, pues, la garganta drena acá, ¿no es cierto? La faringe drena a nivel cervical y por eso aumentan de tamaño. Ahí hay una pelea, ahí hay una batalla, ahí se ha generado todos esos detalles de la faringitis. Pues bien, entonces, no es muy complicado. Aquí sufren todo su proceso de maduración. Hay linfocitos B, que son rebeldes, sí. ¿Cómo se llaman? Linfocitos B autorreactivos. ¿Ya? Llamémosle a los rebeldes, vamos a llamarle autorreactivos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los autorreactivos? Son destruidos la mayoría aquí. Pueden haber escapado a la circulación, esta es la circulación ya, o sea, la parte periférica, sí, pueden haber escapado. Aquí o mueren o aquí se neutralizan, o aquí se alinean. Tienen varias posibilidades. No son tan malos, son más obedientes, vamos a decir así, que los T. ¿Ok? Entonces, olvidémonos un rato ya de los B, que llegaron aquí, la mayoría de los que no cumplen con la competencia son destruidos aquí, en la médula ósea. O sea, aquí maduran, aquí hacen apoptosis, todo. Pero algunos escapan. La mayoría no son autorreactivos, se van felices a los ganglios, donde cumplen su función. Una vez que cumplen con su función de producir anticuerpos, pues estos pasarán a la circulación para cumplir su función. ¿Correcto? Bien, ok. Dejamos de lado el B. El problema es con los T. El problema es con los T. Los T sí son un grupo más numeroso. Es como los estudiantes de medicina, ¿no? Y en la universidad, muy numeroso. Todos quieren ser médicos, pero todos son competentes. No, pues hay variedades, ¿no es cierto? Hay niveles, ¿no es cierto? Hay unos que tienen vocación, otros que están aquí obligados, qué sé yo. Es decir, igualito es la población ahí de linfocitos. Pues bien, la mayoría quiere ser profesional, al igual que los B. Correcto, quiere ser profesional, van contentos, le dicen acá en la médula ósea. Sí, pero ustedes son la élite pues de los linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a ser súper, tienen que pasar por la escuela militar de Chorrillos. Es decir, para llegar a ser competentes, ¿no? Quieren ustedes ser general de brigada, general de división, mariscal del ejército, qué sé yo, los más altos grados del ejército, probablemente en el Perú. Pues, ¿dónde van a tener que ir? Al timo. ¿Tengo que ir al timo? Tienes que ir al timo. Ahí vas a adquirir tus competencias. Ahí vas a adquirir tus competencias. No quiero ir, mueres aquí en la médula ósea, un grupo, ¿no? Y acá vemos que la mayoría, pues, sí quiere ser profesional, sí quiere capacitarse, sí quieren ser competentes. Pero ahí, por ahí nos falta un rebelde, como en todo grupo humano. No sé, uno que está ahí obligado, uno que papá, mamá los metieron a la prepa, pues a la escuela militar, y ahí está. Pero quiere ser el tipo militar. ¿Ocurre o no ocurre en la vida humana? Ocurre así. Entonces todos se van al timo. Todos se van al timo. Una vez que completarían su maduración en el timo, pues de ahí van a salir competentes y ya tendrían que seguir el mismo camino que encontrarse con los B, con quienes van a interactuar. Pues bien, veamos dónde va la flecha. Y acá viene lo interesante. Ahí tenemos lo interesante.
Esto que ustedes lo ven acá, lo tienen en los gráficos ahí, que no entiendo. Bien difícil me cuesta entender. Todo lo que está acá circunscrito es el timo, ¿correcto? Es el timo. Pues bien, llegaron todos los linfocitos felices, tranquilos ahí a la escuela militar. Pero también llegaron algunos linfocitos T autorreactivos, que siguen con su cara larga, pues no les gusta el entrenamiento, quieren que le den de arranque su diploma, sin pasar por toda la etapa de preparación, ¿no es cierto? Y si hubiera sido virtual la cosa, mejor todavía, ¿no? Pues bien, aquí en el timo, y esto lo vamos a hacer así en forma de analogía, ¿ya? Vamos a decir así, ocurre un desfile de modelos, ¿correcto? Están los linfocitos que se van a capacitar y empieza el desfile. La célula presentadora de antígeno empieza el proceso de selección. ¿Qué significa? Oye, te voy a presentar, chicos, siéntense tranquilos, no hagan bulla, va a empezar la función. Va a haber un desfile de modos. ¿Correcto? Vamos a presentarte las células del ovario, vamos a presentar el óvulo, las células vegetal, las células de cual, etc. Todas y cada una de las células son presentadas. Cuando digo presentadas las células, ojo, estoy hablando de moléculas proteicas, ¿no? Que identifican, vamos a decir así, cada estructura del organismo. Por eso cada uno tiene su forma, ¿verdad? Entonces, muchos aplaudirán. Ah, ya están contentos, perfecto, la reconoce, bacán. ¿No es cierto? Otros pifiarán, otros querrán salir a destruir todo lo que están viendo, etcétera, etcétera. Es decir, la competencia consiste en reconocer que todo esto, que vas a vivir con todos ellos. Ustedes son células de la defensa y estas son células de organismos. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú, como soldado, reconozcas que cada uno de ellos pertenece a tu entorno y no te metas con ellos. ¿No es cierto? Esa es la idea, esa es la función. Pues bien, ¿qué puede ocurrir? De que en este desfile le empiezan a presentar cada una de las moléculas de estos tipos celulares, ¿no? Y los linfocitos T autorreactivos no le van ni le vienen, no se inmutan. Me interesa llegar afuera, no hay problema. ¿Sabes qué? El sistema inmunológico le dice, ¿sabes qué? Tú no sirves para la defensa. O sea, tú no estás capacitado para defender a nadie. ¿Para qué te vamos a llevar a la circulación? Tú debes morir. Muerte por apoptosis. Esa incapacidad funcional que tiene el linfocito se llama anergia. ¿Ya? No estás capacitado para ejercer tu función de protección contra ellos. No los has atacado, está bien, pero tampoco te interesa, puedes defenderlos. No sirves. No mereces tener un alto cargo si no vas a hacer nada. ¿Me dejo entender? Correcto. ¿Ya? Entonces, muerte por apoptosis. No llega a los ganglios, no llega a la circulación. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede ocurrir, por ejemplo aquí, ¿no? Que el linfocito T autorreactivo, que siempre lo vamos a pintar con esta cara, puede hacer que realmente se convenza, ¿no? De que todos y cada uno de ellos, ¿sí? Todos y cada uno de ellos pertenece a su cuerpo. Es decir, adquiere la competencia de reconocimiento. ¿Ya? Y cuando digo adquiere la competencia de reconocimiento, hay otros tipos celulares dentro del timo que con coestimuladores o moléculas coestimuladoras lo inducen al linfocito a cambiar, digamos así, ¿no? A no ser agresivo, a no ser reactivo. ¿Ya? Entonces, la mayoría acepta, bacán, todos están felices, todos quieren llegar a ser profesionales. Y el grupo de linfocitos T autorreactivos, muchos de ellos sí aceptan también. Muchos de ellos, digo, aceptan también. Perfecto, te volviste competente. Tú, de hecho, pues, porque tú ya estabas con toda la vocación de ser profesional, y tú que no te convenciste inicialmente que querías atacar, llega un momento en que aceptas. Entonces, perfecto, eres competente, te transformas en alguien competente, bacán.
selección clonal positiva. O sea, positivamente eres aceptado o eres competente. ¿Ya? Por ese sentido va la cosa. Selección clonal, grupo de células que tienen algo positivo. Ah, ya, bacán. Todos ustedes entonces, tanto ustedes que no tenían ningún problema y ustedes los reactivos que se transformaron, se convirtieron, se van a la circulación general, se van a los ganglios, a los tejidos linfoides. Están listos para cumplir sus funciones. No todo el que es rebelde, pues, termina siendo rebelde en su vida, ¿no? Puede cambiar muchas cosas, ¿verdad? Igualito ocurre acá. Veamos el otro grupo. Los linfocitos T autorreactivos, ¿no? Aquellos que no quieren, sencillamente, los ven y los destruyen, los atacan, ¿no? Mismo perrito chihuahua que le ladra hasta el dueño, ¿no? Que lo quiere morder hasta el dueño. Igualito, los ataca. Oye, tú no eres competente, pues. Te quiero formar para que, el timo me refiero, ¿no? Pienso referiría así. Te quiero formar para que defiendas a la gente y las empiezas a atacar. No me sirves de nada. Tú mueres acá. En el timo, apoptosis. Todos los que mueren, los linfocitos T autorreactivos que mueren en el timo, por esta característica de atacar al antígeno que se le presenta, que serían estas células de su propio cuerpo, deben morir por apoptosis. Selección clonal negativa. No estás preparado. Diferente de anergia. Anergia es indiferencia. Pero aquellos que atacan se le llama selección clonal negativa. ¿Ya? Hay otros que sencillamente no pasan la prueba de selección. Esta es la prueba de selección. No pasan la prueba. Y se han ido o han aparecido de frente en los ganglios o en la circulación. Ellos, aquellos que se escaparon, que no adquirieron las competencias en el timo, son los que finalmente van a ir a la circulación, van a convivir en los ganglios con los linfocitos T autorreactivos, pero ya tienen la maldad dentro de ellos, digamos así, ¿no? Y ellos son los generadores de las enfermedades autoinmunes. No sé si queda claro. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a encontrar ahí en una diversidad de esquemas, dibujos, que siempre ha sido bien fastidioso poder entenderlo. En conclusión, cuando los linfocitos en general adquieren las competencias, ¿ya? Esa competencia significa aceptar al resto de células, estamos hablando de tolerancia central. Aceptar al resto de células como parte de tu cuerpo, tolerancia central. Algunas les faltará un poquito todavía, algunas escaparán todavía y tienen una segunda oportunidad. ¿Dónde? En los tejidos linfoides. Muchos son destruidos en el vaso, ¿no? Entonces los autorreactivos son destruidos en el vaso, porque ahí también se llevan procesos de tolerancia. Eso se llama tolerancia periférica. Fuera de los órganos linfoides primarios, lo de fuera se llama tolerancia periférica. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Y en los tejidos linfoides hay varios mecanismos también de neutralizar. No hay problemas con los que están bien formaditos, ¿no? Con los que son competentes. El problema me lo hacen los autorreactivos. Hay algunos que no terminaron de formarse, por ejemplo este de acá de repente no terminó de formarse al 100%, pues está en un 80%. El resto de habilidades las puede adquirir aquí, ¿no? en la parte periférica, o ser destruidos aquí también, o ser sometidos a procesos de anergia aquí. Es decir, aquí también hay una célula, hay células de diferente naturaleza que pueden estimular, pueden inhibir, ¿no? Saben que hay linfocitos T colaboradores que activan y hay linfocitos T reguladores que neutralizan un poco la acción a veces reactiva de algunos linfocitos. Entonces entre ellos interactúan enormemente a nivel de los ganglios. Por eso los ganglios son órganos inmunológicamente muy activos y siempre hay que prestar atención a los ganglios. Los mecanismos por los cuales en los ganglios o en los tejidos linfoides secundarios se realizan una serie de alteraciones de las funciones de los linfocitos T autorreactivos, lo tenemos acá, ¿no? Anergia, tal como ocurría acá,
supresión, ignorancia. Posiblemente no se les da los estímulos necesarios, la célula está vegetando ahí, no hace nada. No hacen absolutamente nada. Nadie la empelota, digamos así, al linfocito B por el mecanismo de ignorancia, ¿no? Y si no funciona, sencillamente, igualito tampoco te dan importancia a nivel de los ganglios. Por eso muchos ganglios tienen muchas células ahí estacionadas que no hacen nada y aumentan de tamaño nada más y que no tienen ningún significado realmente en la vida, ¿ya? Los que escaparon, los que van a los ganglios y les empiezan a... Recuerden que acá estaban los linfocitos B, que estaban esperando órdenes nada más de los linfocitos T, que se las puede dar los helper, los buenitos, y le puede dar los autorreactivos, los malos. Le pueden dar órdenes al linfocito B, y el linfocito B produce. Si es un autorreactivo, producirá en exceso. Si se produce en exceso, anticuerpos contra determinados tejidos. Y así se generan las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Bien. ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, espero que sí. Ahora los invito a que revisen sus clases. Solamente le van a querer dejar ahí la del libro porque fastidioso es. Esto no es tan sencillo en realidad, como ustedes pueden ver, hay muchas moléculas implicadas en todo esto, muchas células que participan, muchas citoquinas, es decir, solo sabiendo las funciones de los linfocitos TCD4, que tienen un montón de funciones, uno podría entender esto todo el máximo, ¿no? En conclusión, en la tolerancia central se refiere a que se eliminan los clones de linfocitos B y T durante su maduración en los órganos linfoides centrales, ¿ya? Proceso que se denomina de lesión o selección clonal. Entonces lo que hemos dicho, pues, selección clonal, ¿no? Se selecciona en forma positiva o en forma negativa quién vive, quién muere. Quién sobrevive, mejor dicho, quién muere. Pero no se olviden que tienen que pasar los T por el timo y los B por la médula ósea. El proceso es menos, vamos a decir así, menos llamativo de los B en la médula ósea, ¿no? Ahí mueren por apoptosis y punto, nadie se entera de nada, pero en el timo sí, como han visto, la cosa es más escandalosa, ¿no? La célula muere por apoptosis en el mismo órgano central, repito, la B en la médula ósea y las T en el timo, por lo general. Tolerancia periférica es el conjunto de mecanismos que silencian a las células B y T que se escapan al control de la tolerancia central. Hemos dicho que los B o los T pueden tener todavía, no haber llegado al 100% de su competencia, que todavía les falta algo. Ah, ya, perfecto, anda, termina de madurar allá. Pero lo que te falta es muy poco. Maduraste como B, maduraste en la médula ósea, te falta poquísimo, adquiere esas competencias allá. Cuando digo adquiere competencias, repito, allá en los ganglios hay células, en el tejido linfoide hay otro tipo de células, ¿no? que con sus coestimuladores, con sustancias, con la impresión de algunas características bioquímicas, pues las convierten, las van transformando en algo mejor, ¿no? En algo mejor hasta hacerlas competentes. ¿Ya? Estos mecanismos operan en los tejidos linfoides periféricos, cualquiera de ellos que ustedes se les ocurra pensar. Entonces nos pide tolerancia central en los órganos linfoides primarios y periférica en los órganos linfoides secundarios, pero para terminar de adquirir las competencias. Estos linfocitos T, que son TCD4, pueden ser citotóxicos, etcétera, cualquiera de ellos, cualquier modelo de ellos puede ser que tengan esos problemas, tienen muchas veces, muchos de ellos tienen alteraciones genéticas. Repito, las alteraciones genéticas pueden estar no solamente a nivel del linfocito, sino puede estar en estos mismos mecanismos, ¿no? Que el mecanismo de presentación de antígenos inclusive tengan algunas fallas. Entonces desde aquí puede venir la falla, ¿no es cierto? Fallas en los mecanismos de tolerancia central, fallas en los mecanismos de tolerancia periférica, o falla en la misma presentación de los antígenos, o fallas de las mismas células, que ya vienen así, falladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con los linfocitos T? Sabemos que los linfocitos T, dependiendo de los tipos, pueden ser T por TH1, TH2, dependiendo de los antígenos a los cuales están expuestos, y van a generar una serie de sustancias
sustancias que tienen diversidad de acciones. No vamos a detallar cada una de ellas, porque sería perdernos ahí. De repente algunos otros libros mencionan otras. Pero lo cierto es que van a activar ¿qué cosa? Las dos formas de inmunidad que generan los linfocitos. La inmunidad celular y la inmunidad humoral. Con la inmunidad celular, mediante estos tipos celulares y algunas sustancias van a producir un modelo de daño. Mientras que la producción de determinadas sustancias y determinadas citoquinas producidas por estos linfocitos T van también a formar o a generar una serie de modificaciones. La suma de la actividad humoral y la parte celular, entonces la humoral es esta y la celular es esta, son los que finalmente van a determinar un daño, ¿no?, en los tejidos, sea en un órgano o sea en varios órganos, convirtiéndose en enfermedades locales o órganos específicas o a nivel sistémico. Bien. Hemos dicho que la susceptibilidad genética juega un rol importante, ¿no? Hay genes de susceptibilidad que no los tenemos todos. Todos tenemos genes, ¿no? Pero alguna falla de alguna naturaleza en todo ese complejo proceso de la biología celular puede haber llevado, pues, a que aparezcan algunas taras. Usted sabe que basta que falte una base en una cadena de DNA para que se altere toda la estructura proteica final, ¿no?, es decir, la expresión génica. Los procesos desencadenantes no están claros, pero la infección, las virales sobre todo, que saben que interfieren con el aparato genético de la célula, ¿no? Los químicos, muchos químicos que fraccionan estas moléculas, ¿no es cierto?, que conforman la cadena del DNA, o un antígeno propio oculto que pudiera todavía ser motivo de investigación, se expresa súbitamente, parecen ser una buena explicación. Hay cosas todavía oscuras en esto de la autoinmunidad, no todo está aclarado, ¿no? Muchos de estos genes son comunes, ¿no? Por eso es que se parecen, pues, estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Todas atacan al tejido conectivo, que es ahí donde está el grueso de material molecular, ¿no? Entonces, muchos de estos genes son comunes en diversas enfermedades. Por eso que inclusive los mismos anticuerpos van contra, ¿no?, moléculas que se encuentran en varios tejidos de varias enfermedades. Por eso el factor reumatoide dejó de ser, pues, clásicamente el mejor, digamos así, marcador para la fiebre, para la artritis reumatoide, ¿no?, porque se presenta en múltiples enfermedades. Si ustedes le hacen aquí, sin tener artritis reumatoide, le hacen un dosaje de factor reumatoide, es probable que algunos tengan títulos detectables, es decir, tengan factor reumatoide sin tener la enfermedad, y sin querer decir que van a hacer la enfermedad con el curso del tiempo, ¿no?, para que vean hasta dónde puede llegar todo esto. Los factores ambientales también están inmersos dentro de ellos, los factores infecciosos a la cabeza, ¿no? Se habla de la falta de exposición a anticuerpos por la leche materna, del tabaquismo de la madre que fuma, exposición a elementos físicos y químicos, la misma microbiota, sobre esto está trabajando mucho. Tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos que viven en nuestro interior con nosotros, que vivimos en simbiosis, en armonía con ellos, ¿no es cierto?, en nuestro aparato digestivo. Puede ser que ellos en algún momento sean los precipitantes, los generadores, los gatillantes de estas enfermedades. Es posible, ¿no? Estos factores actuarían solo o en conjunto con los factores ambientales, con los factores genéticos, ¿no es cierto?, generando, pues, una pérdida de la autotolerancia, ¿ya? Y por eso se cree, pues, de que tiene su edad de presentación, entonces rara vez se presenta en la temprana de la vida, entonces requiere todo un proceso de adaptación a través del tiempo. Y ni que se diga, pues, también de la parte hormonal, ¿no? Las mujeres representan más del 80% de todos los pacientes con enfermedades autoinmunes. Se ha identificado una vía, que es la molécula en exceso en la piel de la mujer, que es la BGLL3, que juega un papel esencial en el control de la red inmunológica femenina.
las enfermedades autoinmunes marrones tienden a ser más severas que las observadas en mujeres. ¿Por qué? La verdad que no podría yo decirles por qué exactamente, pero se sabe que todo esto tiene que ver con moléculas hormonales, ¿no?, que son muy, muy activas. Aquí tenemos una serie de enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Ya? Y los anticuerpos que se van a, o perdón, los antígenos contra las cuales van a actuar nuestro sistema inmunológico, es decir, a quién van a atacar. ¿Ya? Estas son las estructuras diana, digamos así, que van a ser modificadas por el sistema inmune y que finalmente van a aterrizar en ¿qué? En diferentes daños tisulares, ¿no? La lista es grande, las enfermedades reumáticas son alrededor de cerca de 200 enfermedades más o menos, ¿no es cierto? Están repartidas, pero estas son algunas de las más llamativas. Como ustedes ven, muchas de ellas son moléculas nada más, contra las cuales se va el sistema inmune. Pero como la cosa no es tan sencilla como decir, ok, yo a ti te voy a matar atacando la piel de atacando la célula de tu piel nada más, te cae un balazo y explotas por completo. En realidad algo parecido ocurre acá, ¿no? El ataque a un receptor TSH pues trae consecuencias finalmente, ¿no?, de todas las funciones de la tiroides. El ataque a la caderina epidérmica pues de la piel va a traer consecuencias donde exista piel, y eso genera pues, que es el primer elemento de protección de la inmunidad innata, es la piel. O sea que se le mete todo al sujeto a través de la piel, se muere finalmente, ¿no? Como ven, el órgano o el sitio diana es muy pequeño muchas veces, pero el efecto es lo que finalmente va a terminar con la vida del sujeto o le va a generar una enfermedad crónica. Es casi imposible definir un modelo único de enfermedad autoinmune. Por ello se plantea que estas patologías dependen de la ocurrencia de un evento iniciador, infección, injuria u otro, un terreno genéticamente susceptible y un sistema inmune, ¿no?, desregulado. Se da una disfunción del sistema inmunológico, ¿ya? Y aquí viene la parte en la cual pues, se pasa básicamente a algunos modelos, cómo es que ocurre, ¿no?, para, digamos así, explicarnos por qué hay alteraciones de esta naturaleza. Veamos algo de la artritis reumatoide. Es sistémica, ¿sí? Es sistémica, a diferencia del lupus, que puede ser local, pero puede ser sistémica porque hay dos tipos de lupus, el discoide y el sistémico, ¿no? Y se llama artritis precisamente pues, porque mayormente se ven daños articulares. Entonces ya sabemos dónde están, ¿no?, las células dianas de esta enfermedad. Se asocia a autoanticuerpos, factor reumatoide. Inicialmente esto era, digamos así, prototipo para hacer el diagnóstico, ¿no? Es decir, uno hacía el diagnóstico, factor reumatoide elevado igual a artritis reumatoide. Como se ha visto que hay otras enfermedades que cursan con títulos más o menos también parecidos, entonces, y se han descubierto a través de la inmunología nuevas rutas, digamos así, inmunológicas, pues hoy se sabe que realmente mucho más específicos son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. ¿Y de dónde viene esa palabra de citrulina? Viene del metabolismo de la arginina, ¿no?, que es un aminoácido. Entonces, la citrulina forma parte de esta cadena metabólica para la síntesis de arginina o para el metabolismo de la arginina, y es allí donde se encuentra que hay anticuerpos contra esta citrulina. Por eso se llaman anticuerpos antipéptidos. O sea, la citrulina es un péptido, ¿no? Anticuerpos contra ese péptido citrulina, ¿ya? Entonces, se ha visto que eso está mucho más referenciado en la artritis reumatoide, de allí que es mucho más específico que el factor reumatoide, ¿ya? Hay alteraciones no solamente a nivel articular, hemos dicho que es una enfermedad sistémica, por lo tanto hay patologías, o digo, hay compromiso no solo articular, sino también de corazón, de pulmones, de la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tablas por ahí donde están todos los elementos que concurren en esta patología, ¿no? Su estructura diana es la membrana sinovial.
¿sí? Ahí hay una gran actividad de la citrulina. Entonces allí, pues se va a ver, se va a observar mayor daño, ¿no? A nivel de las articulaciones. Hemos dicho que las enfermedades autoinmunes por lo general generan a través de las vías celulares, a través de las vías humorales, el daño tisular. Y eso es lo que ocurre, pues. Eso es lo que ocurre, ¿no? En el sistema inmunológico con todas las enfermedades en general. Lo cierto es que este linfocito, ¿no? Que en este caso estamos representando un T autorreactivo, un CD4, libera una serie de sustancias. Y hemos dicho que la parte celular como tal ejerce sus efectos al producir determinadas citoquinas, ¿no es cierto?, que van a llevar a lesión articular, ¿no? Otro modelos, digamos, o otra forma es liberando una serie de sustancias para activar a los macrófagos. Es decir, no todo el daño lo hace directamente el linfocito T. Saben que ordena al linfocito B a que produzca anticuerpos, ordena a los linfocitos o a las células como los macrófagos para que generen otro daño, ordena a las células endoteliales para que liberen determinados factores. Todos estos elementos en conjunto, gracias a que se conoce la función de los linfocitos T en general, son los que van a concurrir finalmente para formar todos los fenómenos que se observan en la artritis reumatoide, ¿no? Como por ejemplo el PANUS. ¿Qué es el PANUS? No es más que esa aglomeración de tejido dañado a nivel articular, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Repito, todo a través de la producción de sustancias. Ellos siguen comandando la cosa. Ellos no se encargan de matar directamente, digamos así, sino que a través de las órdenes que generan, hacen que las células B se activen y formen anticuerpos contra tal o cual cosa. Que los macrófagos liberen sustancias, que atraigan otras sustancias inflamatorias y se genera todo ese desmadre que hemos visto en procesos inflamatorios. Y adicionalmente, como son células que están circulando por los capilares, también tienen acción a nivel endotelial, ¿no? Generando o haciendo el llamado para que se expresen algunas sustancias del endotelio que también van a contribuir, repito, al daño articular en general, ¿no? Este es un PANUS, ¿no? Para que tengan una idea más o menos qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Macrófagos como los osteoclastos que se dedican, pues, se activan en forma exagerada. ¿Qué hace el osteoclasto? Resorbe, destruye, carcome. Eso es lo que hace el osteoclasto. Ustedes saben que aquí arriba se insertan los tendones, aquí abajo se insertan los tendones, que tenemos movimientos antagonistas. Quien se destruya primero gana, pues, ¿no? Si se destruye de este lado, definitivamente el otro lado se queda a primar, por eso es las desviaciones, ¿no es cierto? Saben que nuestras articulaciones casi se encuentran en equilibrio, pues no, aquellas que son extensoras y flexisoras, pues depende de dónde se destruya primero y se van a generar los daños respectivos. Esto se traduce radiológicamente también. Sacas una placa y vas a ver que le falta aquí, pues, el cóndilo, ¿no? Que le falta aquí el cartílago articular, etcétera, etcétera. Y este hinchazón que se genera acá producto del proceso inflamatorio no es más que la actividad resultante de la acción de las sustancias y de las células sobre la cápsula sinovial, ¿no? Que se ha destruido, que hay problema inflamatorio, que hay liberación de sustancias, que hay células, etcétera, etcétera, sin constituir esto un exudado purulento, por favor, porque esto acá no está infectado todavía. Todo ello lleva a que finalmente tengamos, pues, esta expresión, ¿no? Somática ya de una estructura, en este caso de una mano, completamente deformada, con todos los elementos que ya lo caracterizan. Esta enfermedad tiene fases, tiene etapas, ¿no? Como ustedes pueden ver, es imposible que pueda agarrar una cuchara, pues, definitivamente, ¿no? Que no pueda ni siquiera rascarse la piel, por miren la deformidad que tiene marcada. Y este es un fenómeno constante, repetitivo, deformante, progresivo, que no se detiene, que no se detiene. La manifestación más frecuente es el dolor articular, la rigidez matutina. El paciente amanece con dolor, ¿no? Y ese dolor va disminuyendo. Muchos de los pacientes tienen también depósitos de lo mismo, así que semejante al PANUS, pero lo tienen a nivel de las bursas
o a nivel de las zonas de apoyo, ¿no? Determinadas áreas del cuerpo. Aquí tenemos en el laboratorio el factor reumatoide, lo que significaba, o lo que significa hasta ahora en realidad, ¿no? Pero es menos específico. Solo 30% de pacientes que tienen artritis reumatoide son seropositivos, es decir, salen títulos altos de factor reumatoide. Mientras que los anticuerpos anticitrullina son marcadores sensibles y altamente específicos. Miren, ustedes tienen una alta tasa de posibilidad en aquellos que tienen enfermedad de encontrar los positivos y que sean enfermedad. El lupus es algo parecido, ¿no? ¿Saben ustedes que el sol destruye tejidos? Todo lo que está expuesto al sol se destruye. Ustedes ni cuenta se dan, ¿no? Pero constantemente estamos descamando nuestra piel. Vale el hecho nomás de rascarse un poquito la piel para que veamos blanco, significa pues esto como caspa, es una célula destruida, la célula de queratina, las superficiales que son las que primero se destruyen. Pues bien, eso es un fenómeno normal, común y corriente. El roce de la ropa genera destrucción de la piel, etc. Estos pacientes tienen, ya hemos dicho, tienen alguna susceptibilidad genética. Entonces el sol en ellos destruye más células, ¿verdad? En ellos el sol, por eso es contraproducente, ¿no? Destruye más células. Nuestro sistema inmunológico, cada vez que se destruyen células, ¿no? Ya que no solamente se destruyen los superficiales, se destruyen células a todo nivel, tanto del aparato digestivo, estamos hablando de la piel en este caso, que hablamos de lupus, se van destruyendo de abajo hacia arriba y saben que esa piel se recupera en horas. Pues bien, ¿qué ocurre? Normalmente, cada vez que hay restos apoptóticos, saben ustedes que los macrófagos atrapan, ¿no es cierto? Atrapan restos apoptóticos. Y sea en el interior de los tejidos, donde también ocurre esto, o sea a nivel de la piel, pues sencillamente la producción de cuerpos apoptóticos supera pues a lo que pueden hacer los macrófagos. Los macrófagos interpretémoslos como, saben que tenemos macrófagos en la piel, interpretémoslo como elementos que recogen basura, vamos a decir así, ¿no? Los basureros. Ellos son los que se encargan de recoger todos esos restos. Por eso es que la muerte de estas células es silenciosa, pues todo queda limpio después, a diferencia de la necrosis. ¿Qué ocurre? Hay una falta o hay un aclaramiento deficiente de células apoptóticas. ¿Qué significa esta palabra? Aclaramiento deficiente. Que no recoge todo lo que debe recoger. Que no fagocita todo lo que debe fagocitar. Que hay un remanente que queda botado. Que hay un remanente que empieza a viajar por los capilares. ¿No es cierto? Ese remanente, esas células que contienen proteínas, son las que son detectadas pues, por los linfocitos T autorreactivos como proteínas extrañas. Y así se genera esta patología. Por eso dice ahí, aclaramiento deficiente, aumento de la apoptosis, o sea, aumento de la destrucción, hay más basura y hay una limpieza insuficiente. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que no me doy abasto para limpiar todo y quedan células en cantidad o elementos proteicos en cantidad. Y estos son identificados por el sistema inmunológico como señales de peligro. Como elementos desconocidos. ¿No ves que trae susceptibilidad genética también? Pero el factor ambiental ha contribuido. Y es mujer encima. Entonces todo ello ha contribuido. Y son presentados pues como proteínas, ¿no? Con la CPA, los linfocitos B, etcétera, etcétera. Y empieza esa cadena destructiva. Estos anticuerpos se unirán a los antígenos. Y dependiendo, saben que cuando una célula se destruye, vuela, pues, los cuerpos apoptóticos tienen restos de todo, ¿no? De núcleos, citoplasma, tienen cromatina, tienen cromosomas, etc. No están completos, son restos que no están completos. Y los anticuerpos que se van formando lo van haciendo contra esas estructuras. Ah, tú tienes ahí restos de DNA, pues, anticuerpos anti-DNA, ¿no? Tienes restos de membrana nuclear, anticuerpo contra la membrana nuclear. De ahí nacen los diferentes tipos de
digamos así, de anticuerpos que se observan en estos pacientes. Por ese exceso de basura, digamos así, celular que se genera, ¿no?, producto de la radiación solar, van a aparecer anticuerpos contra diversos tipos de elementos del núcleo, de elementos de la membrana celular, de la membrana nuclear, del citoplasma, etcétera, etcétera. ¿Ya? De ahí viene toda esa gama, ¿no?, que ustedes van a encontrar en este caso como perfil ETA. Este es el perfil que se pide a los pacientes que tienen lupus, ¿no?, y donde el laboratorio busca. Cada uno de ellos tiene un significado, fragmentos. Cada uno de ellos como que le pone un score, ¿no?, un score, un puntaje, y finalmente dice, oye, pucha, el perfil ETA es positivo fuertemente, esta es una enfermedad muy activa. ¿Ya? Entonces, es así como se generan, como salen todas estas estructuras de laboratorio, ¿no? Entonces, en conclusión, hay alteración genética, ¿no? Hay una respuesta inmune normal en todo ello, hay fenómenos inflamatorios, ¿sí?, que se van a dar en todo este proceso, ¿sí?, para finalmente tener pues una enfermedad conformada, conocida como lupus eritematoso sistémico, que tiene un patrón inmunológico que sí puede ser detectado, ¿no?, que sí puede ser detectado. Acá tenemos los diferentes patrones inmunológicos que se van a detectar, la prevalencia con la cual se encuentran, ¿no?, y ya el especialista, porque en realidad ustedes no son los que van a manejar, uno como médico general lo maneja, sino la idea es detectar, ser muy mosca, si se quiere la palabra, para poder decir, esta paciente puede tener este problema. No porque solo le era la articulación, ¿no es cierto? Pero ojo, hazte un examen de este tipo, ¿no? Para hacer que estés tú con este problema. Mi mamá tuvo artritis reumatoide, mayor peso todavía. Mi mamá tuvo lupus, mayor peso todavía, para que sepas escoger y pedir las pruebas necesarias y no dejar pasar por alto porque has visto a todo a donde lleva, ¿no? Finalmente, el lupus te va a llevar a insuficiencia renal y te morirás pidiendo un riñón de un trasplante o hemodiálisis, ¿no? Entonces, todo ello pues conlleva el conocimiento de todas estas cosas. La clínica del lupus, como ven aquí y hemos subrayado en azul, se caracteriza por un intenso, por eso es un fenómeno de hipersensibilidad a la enfermedad autoinmune, un intenso proceso de edema, traducido aquí por pleuresía, por derrame pericárdico, por derrame articular, ¿no?, generando pues lo más llamativo, ¿no? Aparte de las lesiones cutáneas, lo más llamativo son esto como compromiso sistémico. Pero como ven, cada una de estas flechitas señala pues compromiso donde pueda tener daño, inclusive neurolupus, ¿no?, a nivel cerebral. Aquí algunas diferencias entre lo que es artritis reumatoide y lupus eritematoso. No hay muchas diferencias, excepto en la forma de presentación, excepto en la forma de hacer el diagnóstico. Pero en lo que sí más o menos finalmente se coincide es que, como se trata la mayoría de enfermedades autoinmunes, es con elementos inmunosupresores. Al decir inmunosupresores, son aquellos en los cuales necesito disminuir la fuerza de ese mecanismo de reactividad, ¿no? Es decir, neutralizar a los linfocitos. ¿Qué linfocitos? A los T. Por eso utilizo inmunosupresores. Hay inmunosupresores como los corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? Básicamente estabilizan membranas, impiden que se liberen citoquinas, pero los inmunosupresores así neutralizan la función por completo, si es que no la destruyen, a los linfocitos T, por ejemplo, ¿no? Por eso son muy utilizados en esta patología. Aparte de que también se puede hacer plasmaféresis, es decir, limpiar la sangre de los linfocitos T autorreactivos, son identificables, ya la gente del laboratorio sabe cómo identificarlos y se les empieza a retirar de la circulación, pero son procedimientos que son costosísimos. Más de 80, dije 180, muchas de las cuales tienen un cuadro clínico superpuesto, por lo que demora el diagnóstico. Sí, pues, hay gente que debuta con dolores articulares, lo trata como artritis reumatoide,
y finalmente es un lupus o viceversa. Pero repito, no difiere mucho el tratamiento, ¿ya? Porque todos ellos utilizan los mismos supresores, la mayoría utilizan corticoides, una que otra variedad por ahí que finalmente no le termina haciendo daño al paciente. Pero cada enfermedad tiene su criterio diagnóstico, ¿no? Se basa en demostrar anticuerpos contra, ya hemos visto, ¿no? Contra el núcleo, por ejemplo, contra la sinovia, por ejemplo, para decir, esta es tal o cual enfermedad. Técnicas muy complejas, técnicas muy complicadas, ya son las que van a permitir, por eso que esto es una enfermedad crónica, es cara, una enfermedad cara y bueno, es no necesariamente invalidante, ¿no? Se puede detener, frenar un poco su proceso. El paciente se tiene que cuidar mucho, sí, el de lupus tiene que cuidarse del sol, el artritis reumatoide no fumar, no tener infecciones, evitar traumas, digamos así, todo lo que sea articular, etcétera, etcétera. Entonces el tratamiento debe ser de la propia enfermedad y de las complicaciones. Recuerden que no solamente hablando de lupus y artritis reumatoide, de enfermedades que son sistémicas. Entonces si falla la producción de determinadas hormonas, pues habrá que tratar las complicaciones de la falla de las hormonas, ¿no? Sea en exceso, sea en defecto. Como ven, corticoide y fármaco, ya lo dijimos, plasmaféresis para retirar las células reactivas y terapia biológica selectiva que todavía están en tratamiento. Muy bien. Esto es lo que quería mostrarles en la última unidad. Denle una